Tengo pensado el día de hoy cubrir varios capítulos, así que bueno, empecemos a ello. El capítulo 7 son respecto a los modelos de regresión lineales multivariantes. Ya mucho de esto, algo de esto es en parte es repaso y en parte es hacer la generalización de lo que se hace univariadamente a multivariado. Entonces nos dice que análisis de regresión es la metodología estadística para predecir valores de una o más variables de respuesta dependientes de una colección de predictores o valores de variables independientes. Se puede utilizar también para valorar los efectos de las variables de los predictores en las respuestas. Desafortunadamente, el nombre de regresión, que fue seleccionado del título de un paper, el primero en su clase por parte de Galton, de ninguna manera refleja ya sea la importancia o la profundidad de las aplicaciones de esta metodología. Realmente, hasta el hecho de alguna forma, esto también está relacionado con redes neuronales y lo que nosotros hemos visto en inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera, DALL-E, pues hay elementos que son bastante que hay en común. En este capítulo primero discutimos las regresiones, los modelos de regresiones múltiples para predecir una sola respuesta. Este modelo después se generaliza para manejar la predicción de varias variables dependientes. Nuestro tratamiento de alguna forma debe ser breve, ya que una literatura vasta existe en este tema. Bueno, realmente solamente el hecho de tratar de predecir el mercado de valores o el mercado de cripto es un montón, ¿verdad? Entonces, sí, y aquí dice que nos dan bibliografía en orden ascendente de dificultad. Abraham y Ledolter en 1, Borman y O'Connell en 6, Netter, Wasserman, Kuttner y Nachstein en 20, Draper y Smith en 13, Cook y Weisberg en 11, Sever 23 y Goldberger 16. Nuestro tratamiento abreviado resalta las suposiciones de la regresión y sus consecuencias, formulaciones alternativas de la regresión y aplicabilidad general de técnicas de regresión a situaciones muy diferentes, como ANOVA. Entonces aquí vamos al 7.2 que dice los modelos de regresión lineal clásicos, sean la Z sub I, de Z1 a ZR, ¿verdad? Variables predictoras que se piensan que están relacionadas a la variable de respuesta Y. Por ejemplo, con R igual a 4 nosotros podríamos tener Y, valor de mercado actual de una casa, y nuestros predictores, ¿verdad? Que es el área en pies cuadrados. Bueno, como ese texto es estadounidense, ¿verdad? Por eso es que está en pies cuadrados. ¿Dónde se puede vivir? Es decir, por ejemplo, aquí no se toma en cuenta el área de parqueo, no se toma en cuenta el patio donde se puede tener un jardín, pero sí se toma en cuenta, por ejemplo, si hay una segunda planta y ahí hay cuartos, se toma en cuenta eso. Z2, una localidad que es un indicador de la zona de la ciudad. Entonces no es lo mismo vivir, vaya, por ejemplo, en Zacatecoluca, que es un lugar donde yo tengo ahí una casa. Entonces no es lo mismo vivir a 5 cuadras del centro, que es donde tengo esa casa, a vivir en un pueblo que está a 20 cuadras.
de lo que es el centro. Es muy distinto, porque si está cercano, pues hasta a pie se puede ir uno para el centro y regresar a pie. Z3, el valor que se dio el último año, y Z4, la construcción de la calidad de la construcción, el precio por pie cuadrado. Entonces, esas variables son bien interesantes. Pues en particular, sí, aquí los abogados ocupan ciertas metodologías para poder calcular, ciertas metodologías básicas para poder calcular el precio de una casa. Pero los modelos, el modelo es bien sencillo, bien básico. Ahí creo que más que todo utilizan el área en el que se puede vivir, lo multiplican por algún factor y por algún promedio en el cual fue el valor del precio de venta en casas similares, y por ahí sacan el estimado, ¿verdad? Eso es lo que se llama un valúo. La regresión lineal clásica dice de que Y está compuesto de un promedio, el cual depende de manera continua de los predictores Z sub i y un error aleatorio epsilon, el cual eh, no, nos da una medida de error de los efectos de otras variables que no se eh, consideran explícitamente en el modelo. Los valores del predictor se registran del experimento o se ponen por el investigador y se tratan como fijos. El error y por lo tanto la respuesta se ve como una variable aleatoria cuyo comportamiento se caracteriza por un conjunto de suposiciones distribucionales. Específicamente, el modelo de regresión lineal con una sola respuesta toma la forma, bueno, respuesta Y igual a el promedio beta sub 0, que depende de Z1 a ZR, más el error epsilon. El término lineal se refiere al hecho de que el promedio es una función lineal de los parámetros beta sub i. Entonces, por ejemplo, no tenemos algún beta sub i que está elevado al cuadrado o algún beta sub i por beta sub j. Eso ya eliminaría lo que es lineal. Si no aparece, también es lineal, porque el z sub i puede ser igual a 0. Las variables predictores podrían o no entrar en el modelo como términos de primer orden. Bueno, en el sentido que podrían no estar, ¿verdad? Las observaciones independientes, las n observaciones independientes sobre y las valores asociados de Z del modelo completo, las tenemos acá, ¿verdad? Entonces, si tenemos varias mediciones, ¿verdad? En el ejemplo de la casa, por ejemplo, en cuánto fue vendida la casa y los valores de esas mediciones, ¿no? Entonces, ya nos puede dar datos para poder estimar esos parámetros. Entonces, donde el término del error se asume que tiene las siguientes propiedades, que su valor esperado para cada una de ellas es 0, su varianza es sigma cuadrado constante para todos, la covarianza entre dos distintos es igual a 0, es decir que no están correlacionadas, ¿verdad? Que no es necesariamente igual a decir que son independientes. En notación de matriz, aquí tenemos el modelo, ¿verdad? Y mayúscula igual a z por beta más epsilon. Entonces, recordemos que este z tiene n observaciones y lo apropiado es que n sea mucho mayor que esas r más un variables, ¿verdad? ¿De dónde sale este más 1? Bueno, de este factor 1 en donde entra beta sub 0, que es el promedio, ¿verdad? El promedio global. Entonces, por eso es que nosotros tenemos ahí R más un variable entre comillas, pero una variable realmente es una constante 1. Es para poderlo escribir de esta forma. Y las especificaciones en forma matricial es que su valor esperado del vector epsilon es igual a 0
la covarianza de epsilon como el valor esperado de cero, entonces será solo el valor esperado de epsilon por epsilon transpuesta, que es sigma cuadrado por la matriz identidad. Notar que una de las primeras columnas en la matriz de diseño Z es un multiplicador para el término constante beta sub 0. Precisamente esta columna, ¿verdad? Para que este beta sub 0 se acostumbre a introducir la variable artificial z sub j0 igual a 1 para poder, bueno, hacer que se vea más, ¿cómo se llama? Como que si fuera una variable, pero en realidad sabemos que es 1. Cada columna de z consiste de n valores de la variable de predictor correspondiente, mientras que la j fila de z contiene los valores para las variables predictoras en el j intento. Modelo de regresión lineal clásico. ¿Ok? Y igual a z beta más epsilon. Valor esperado de epsilon igual a 0 y covarianza sigma cuadrado por matriz identidad, donde beta y sigma cuadrado son parámetros desconocidos y la matriz de diseño z tiene la j fila, pues z sub j0, z sub j1 hasta z sub jr. A pesar de que el término de error, las suposiciones del término de error son muy modestas, debemos ver más tarde la necesidad de añadir suposiciones de normalidad conjunta para poder hacer proposiciones de confianza y prueba de hipótesis. Ahora vamos a dar algunos ejemplos de este modelo de regresión. Ajustar una curva lineal, bueno, una curva, una línea recta en el modelo de regresión. Aunque realmente una recta es matemáticamente es una curva también. Determiné el modelo de regresión lineal para ajustar la línea recta, respuesta por medio igual a valor esperado de y igual a beta sub 0, beta sub 1, z sub 1 de los datos. Bueno, aquí tenemos la variable predictora z 0, 1, 2, 3, 4 y los valores a predecir, las respuestas 1, 4, 3, 8, 9. Antes de las respuestas y', se observan los errores epsilon', que son estos 5, son aleatorios y los podemos escribir de forma matricial. Ya de forma matricial también, como matrices de datos, notar de que podemos manejar una expresión cuadrática para las respuestas promedios al introducir los términos B2 Z sub 2, donde Z sub 2 igual a Z sub 1 cuadrado. La regresión lineal, el modelo de regresión lineal para el j intento en ese último caso es el y sub j sería beta sub 0 más beta sub 1 por zj1 más beta sub 2 z sub j2 más epsilon sub j, o dejarlo como z sub j1 cuadrado. Es interesante porque al final son modelos de regresión lineal porque los parámetros beta sub i están expresados linealmente, no tienen una potencia distinta de 0,1 y no están multiplicados entre ellos. ¿Ok? Entonces tenemos en este siguiente ejemplo una matriz de diseño para una nova de una vía como la regresión. Y me parece que el problema no es distinto porque habla del ejemplo 6,6, pero al checar no hay 3 poblaciones. Pero bueno, aquí dice determinar la matriz de diseño de la regresión lineal. Cuando el modelo de regresión lineal se aplica a la nova de una dirección en la situación del ejemplo 6,6. Aquí he puesto el ejemplo 6,6. No pude realmente detectar el ejemplo correcto porque aquí en este ejemplo de electricidad
del consumo eléctrico, si la persona ocupaba, si en esa casa ocupaban, ¿cómo se llama? Eh, Aire acondicionado o no, pues eh, mm, solo eran dos poblaciones, si ocupaba aire acondicionado, si no ocupaba. Y los datos estaban divariados, ¿verdad? Ya sea la cantidad que se gastaba en horas que no eran pico y la cantidad de dinero de electricidad que se gastaba en horas pico. Entonces me parece que aquí hay una equivocación. Quizá aquí le voy a poner revisar. Lastimosamente ya no, pues, no tengo idea realmente de dónde empezar a revisar. Eh, Bueno, pero con más tiempo creo que sí podría, podría identificar a qué problema se refiere. Pero estos datos también, pues sí, sería revisar todo el capítulo 6, todo el capítulo 5, porque a mí me suena que quizá no es ese el capítulo 6. Entonces dice aquí, determinar la matriz de diseño de la regresión del modelo de regresión lineal aplicado a ANOVA de una dirección que se pone en el ejemplo 6.6. En ejemplo 6.6 era asumiendo que las matrices de covarianza son distintas a aproximar el de cuadrado y es el problema de los datos de consumo eléctrico que les comentaba, ¿verdad? Entonces, creamos variables mudas para manejar los promedios de las tres poblaciones. Mu sub 1 igual a mu más tau sub 1, mu sub 2 igual a mu más tau sub 2 y mu sub 2 igual a mu sub 3 igual a mu más tau sub 3. Eh, Definimos a Z1 como 1 si la observación es de la población 1, 0 de otra forma, Z2 1 si la observación es de la población 2, 0 de otra forma, Z3 1 si la observación es de la población 3, 0 de otra forma. Entonces, beta sub 0 igual a mu, beta sub 1 igual a tau sub 1, beta sub 2 igual a tau sub 2, beta sub 3 igual a tau sub 3. Entonces, tenemos este modelo de regresión. ANOVA de una dirección se ha transformado en un problema de regresión, donde arreglamos las observaciones para que las tres poblaciones estén en secuencia, así obtenemos la respuesta, el vector de respuestas en una matriz de diseño. Entonces aquí pues siempre está presente nuestro elemento promedio mu, que es beta sub 0 en este caso, las primeras tres observaciones que corresponden a la primera población, las otras dos observaciones que corresponden a la segunda población y las últimas tres observaciones que corresponden a a la última población. Entonces, si en algún lugar me suena este dato, pero con un poco más de tiempo lo podría buscar. La construcción de variables mudas, como en el ejemplo anterior, nos permite un análisis completo de las varianzas para que sean tratadas dentro del marco de regresión lineal múltiple. Ok, en este caso solo era expresar esas matrices y el diseño, ¿verdad? Porque vamos a ver que muchas veces con eso ya estamos. Ahora vamos a lo más, creo que es lo más pesado del capítulo, ¿verdad? La estimación, bueno, lo más pesado que vamos a ver hoy, la estimación de mínimos cuadrados. Ya han visto ustedes lo que es mínimos cuadrados en múltiples ocasiones, pero quizá no en el contexto multivariado. No vamos a hacer mucho hincapié hoy en día en las demostraciones. Eh, Simplemente vamos a ver los resultados. Entonces, uno de los objetivos del análisis de regresión es desarrollar ecuaciones que permitan al investigador predecir la respuesta para valores dados de las variables predictoras. Así es necesario ajustar un modelo a las observaciones ya subí que corresponden a los valores desconocidos 1, Z
sub J1 hasta Z sub JR. Es decir, queremos determinar los valores para los valores conocidos, perdón, queremos determinar los valores para los coeficientes de regresión beta y la varianza, la varianza del error sigma cuadrado consistente con los datos disponibles. Ya ve, los valores que tenemos observados para beta, considera las diferencias. Y aquí tenemos las diferencias de el valor observado y se le resta lo que es el modelo entre las respuestas observadas y su cota y los valores que están acá, que sería lo que se esperaría si B fuera cierto. Si B fuera el verdadero vector de parámetros. Típicamente las diferencias que tenemos acá no serían cero porque las respuestas fluctúan de una manera caracterizada por las suposiciones de los términos de error alrededor de su valor esperado. El método es de mínimo cuadrado, selecciona B de tal forma que minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias. Entonces, la suma de los cuadrados de las diferencias S de B, aquí tenemos, ¿verdad? Las diferencias elevadas al cuadrado que matricialmente se puede expresar como y menos zb transpuesta por y menos zb. Los coeficientes B se escogen por un criterio de mínimo cuadrado que se llama estimadores de mínimos cuadrados. Estimaciones de mínimos cuadrados de la regresión de los parámetros beta. De aquí en adelante van a ser denotados por beta sombrero para enfatizar su rol como estimadores de beta. Los coeficientes beta sombrero son consistentes con los datos en el sentido de que producen estimaciones, ajustes de las respuestas promedios beta sub 0 sombrero más beta sub 1 sombrero, z sub j1 hasta beta sub j, beta sub r sombrero, z sub jr. La suma de aquellos diferencias de los cuadrados de las observaciones y sub i es tan pequeña como sea posible. Estas desviaciones, epsilon sub j sombrero, igual a la diferencia, ¿verdad?, entre nuestra variable observada y lo que nos da el modelo, se llama residuales. El vector de residuales, ya en notación de matriz, epsilon sombrero igual a y menos zb sombrero, contiene la información alrededor de los parámetros desconocidos faltantes sigma cuadrado. Este resultado nos ayuda bastante porque ya nos da el valor de las estimaciones, sea z que tenga rango completo. Ahora noten, rango completo en columnas, ¿verdad? Porque estas matrices usualmente no van a ser cuadradas, porque n, el número de observaciones, que es el número de filas, no va a ser igual al número de variables más 1. Entonces, pero sí necesitamos en efecto de que n sea mayor o igual que r más 1, que nosotros tengamos más observaciones, mientras más observaciones tengamos mejor que las variables predictoras más 1. Dice que si la matriz no es de rango completo, se puede ocupar z transpuesta por z menos, ¿verdad? Que es la inversa generalizada. Ya habíamos hablado de eso anteriormente, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter en esa discusión. Simplemente, pues, si es necesario, pues nada más se repasa la parte del libro que habla sobre la inversa generalizada. Entonces, bueno, aquí esto nos da un resultado bastante grande porque aquí nos dicen ya, ok, ¿cuáles son mis estimadores beta sombrero? Es nada más calcular esto. Ok, ya tengo el valor de mis estimadores y los valores estimados y barra es z por beta sombrero, que también lo denotan aquí como h por y, denota los valores ajustados de y, donde esta es la matriz h, se llama la matriz sombrero. Entonces los residuales epsilon sombrero serían y menos y
sombrero, que algebraicamente también se puede escribir de esta forma, que satisface que epsilon sombrero y la matriz Z son perpendiculares, igual que el vector Y y epsilon sombrero, las estimaciones y las estimaciones de los errores. Entonces, estas son las partes fundamentales de este resultado 7.1. También tenemos la suma de los cuadrados de los residuales, que es epsilon transpuesta sombrero por epsilon sombrero. Algebraicamente sería esto. Pero si nosotros ya calculamos epsilon sombrero, bueno, no es necesario volver a calcular todo esto. Aquí está la prueba. No la vamos a ver para no evitar, pues, darle largas a, pues, a la clase, que podría hacerse un poco menos entretenida, ¿no? Este resultado nos muestra cómo las estimaciones de mínimos cuadrados, beta sombrero y los residuales epsilon sombrero se pueden obtener de la matriz de diseño Z y las respuestas Y, simplemente por operaciones matriciales. Y eso es excelente. Y eso es lo que ocupan los paquetes. El ejemplo 7.3, calcular los estimadores de mínimos cuadrados, los residuales y la suma de los cuadrados de los residuales. Calcular los estimadores de mínimos cuadrados, beta sombrero de los residuales epsilon sombrero y la suma de los cuadrados de los residuales para el modelo de línea recta beta sub j igual a beta sub 0 más beta sub 1 z sub j1 más epsilon sub j. Y aquí están los datos. Pues calculamos nuestra matriz Z, Z transpuesta, nuestra matriz de respuesta Y, Z transpuesta por Z, la inversa, Z transpuesta por y pues beta sombrero, todo esto es simplemente cálculo matricial. Y al final tenemos que los estimadores son 1 y 2. Entonces mi estimador, mi función de estimación es Y sombrero igual a 1 más 2Z. Ok, entonces el vector de valores predecidos sería Z por beta sombrero, ¿verdad? Estos son mis valores predecidos o lo que nos dice el modelo, ¿verdad? Y pues el error, que sería los valores observados menos los estimados. Y aquí tenemos ese vector. Pues al elevar al cuadrado estos elementos, tenemos 6, que también es epsilon transpuesto sombrero por epsilon transpuesto. Bien, en el caso univariado está fácil, no nada fuera de lo común, ¿verdad? Pues y ahora la suma de la descomposición de la suma de cuadrados, como lo habíamos hecho con ANOVA y MANOVA, ¿verdad? Que nos puede dar un entendimiento más profundo de cómo se puede desglosar el modelo. Según el resultado 7.1, epsilon sombrero y Y son ortogonales. Entonces, la respuesta total de la suma de los cuadrados, Y transpuesta por Y, que es esta suma, ¿verdad? Le sumo a Y transpuesta por Y, le sumo y le resto Y transpuesta. Y sombrero, perdón. Pero como Y transpuesta y epsilon sombrero, perdón, estas diferencias son epsilon sombrero. Pero como estos dos elementos son ortogonales, entonces solo nos quedan pues Y sombrero transpuesta por y epsilon sombrero transpuesta por epsilon sombrero. Ya que la primera columna de Z son unos, las condiciones, la condición Z transpuesta por epsilon sombrero igual a 0 incluye el requerimiento de que una transpuesta por epsilon sombrero sea igual a la sumatoria de la sigma sub j sombrero igual a esta diferencia, o de que mi promedio sea igual al promedio de los valores estimados. Al restar n por y barra cuadrado, bueno, pero como y barra es lo mismo que y sombrero barra, por la condición que hemos impuesto aquí, a ambos lados de la descomposición en
En la expresión anterior obtenemos la descomposición básica de la suma de los cuadrados alrededor del promedio, pues que al aplicar sumatorio tenemos que la suma total de los cuadrados alrededor del promedio es igual a la suma de la regresión, la suma de los cuadrados de la regresión más la suma de los cuadrados del error de los residuales. La suma anterior de la descomposición de la suma de cuadrados sugiere que la calidad del modelo se puede ajustar como una medida de el coeficiente de determinación R cuadrado, que es 1 menos la suma de las estimaciones de los errores entre la suma de pues las diferencias respecto al promedio. Y ya que nosotros tenemos esta igualdad, entonces sumatoria de las desviaciones, de los cuadrados de las desviaciones respecto al promedio menos eh, la suma de los errores al cuadrado, de los errores estimados al cuadrado, es igual a pues esta suma que está acá. Entonces, algebraicamente, gracias a esto, obtenemos esta otra expresión. La cantidad de R cuadrado nos da la proporción de la variación total en los Y sub I que está explicado por o que se atribuye a las variables predictorias de los Z sub I. Aquí R cuadrado o el coeficiente de correlación múltiple R, que sería la raíz positiva de raíz de R cuadrado, es igual a 1 si la ecuación que se intenta ajustada, pasa por todos los puntos, de tal forma que los errores estimados es igual a 0 para todo j. Por el otro extremo, r cuadrado es 0 si todos los estimadores son iguales a, si el único estimador es beta sub 0 sombra igual a y barra, y los demás son 0. En este caso, las variables predictorias de los z sub i no tienen influencia en la respuesta. Y estos elementos ya los habían visto en temas de regresión, ¿verdad? Que pues el R cuadrado si es igual a 1, entonces tenemos un ajuste perfecto y si no, pues eh, tenemos una ruido respecto al modelo, ¿verdad? Que el modelo para nada predice los datos. Geometría de los mínimos cuadrados. Una interpretación geométrica de los cuadrados de la técnica de mínimos cuadrados subraya la naturaleza del concepto. Según el modelo de regresión lineal clásico, el vector de respuesta promedio, valor esperado de y igual a z por beta, expresado de esta forma, podemos ver de que este valor esperado simplemente es una combinación lineal de las columnas de z. Aquí están las columnas de z, es una combinación lineal. Como beta varía, z por b, es una combinación, perdón, aquí tengo que hallar una mejor palabra para span, hay una mejor palabra aquí, vamos a hallar una mejor palabra, span, abarcar, z por beta genera, creo que genera es una mejor palabra, porque a medida que beta varía, nosotros generamos un espacio vectorial. Vamos a ver, vamos a poner aquí genera. Creo que podría haber una mejor palabra que ello, pero no se me ocurre ahorita. Genera el plano, eh, el plano de todas las combinaciones lineales. Usualmente el vector de observación Y no va a estar en ese plano.
porque los errores aleatorios epsilon, es decir, y, no es exactamente una combinación lineal de las columnas de z, a menos de que nuestro modelo sea perfecto para esos datos, ¿verdad? Entonces el vector de respuesta sería el plano vectorial que me genera z por beta más el vector de errores. Y aquí está, pues, gráficamente, ¿verdad? Que la generación, el span, ¿verdad? De la combinación lineal de todas estas, de estos vectores, de las columnas de z, pues comparado con y no puede estar ahí adentro a menos de que, que el modelo se ajuste perfectamente. Usualmente no se ajusta, ¿verdad? Entonces, nuestro error esperado, pues del ajuste es igual a la observación menos lo que se espera, la predicción, ¿verdad? Y sombrero. Y aquí tenemos pues el span, la generación de las columnas de Z. Recordemos que eh, una de los vectores es simplemente el vector que consiste de unos. Dice, cuadros mínimos es una proyección para n igual a 3, r igual a 1. Solo una variable de respuesta, ¿verdad? Pero siempre tenemos uno adicional, entonces serían dos. Una vez las observaciones están disponibles, la solución en cuadrados mínimos se deriva del vector de desviación y menos z por b, que sería el vector de observación menos el plano del vector. Y aquí creo que habla de cuestiones que ya comenté, ¿verdad? El cuadrado de la longitud de este error es la suma de los cuadrados S de B, como ilustramos en la figura anterior. S sub B es lo más pequeño posible cuando B se selecciona de tal forma que Z sub B es el punto en el modelo, en el plano, más cercano a Y. Y realmente que el punto más cercano a Y va a ser aquel que sea perpendicular. Y eso es lo que dice aquí, que ocurre al punto perpendicular eh, que es la proyección de Y en el plano, es decir, la excogitación B igual a beta sombrero, Y sombrero igual a Z por B, beta sombrero es la proyección de Y en el plano que consiste de todas las combinaciones lineales de las columnas de Z. Los residuales epsilon sombrero son perpendiculares a ese plano, tal como lo muestra aquí, ¿verdad? Estos residuales son perpendiculares a todo el plano. La geometría se mantiene incluso si Z no es de rango completo. Bueno, Z no tiene rango completo, aunque aquí se refiere a rango en columnas, ¿verdad? La operación de proyección se expresa analíticamente como la multiplicación de la matriz Z por Z transpuesta, Z inversa por Z transpuesta. Para ver esto utilizamos la descomposición espectral. Ya habíamos visto nosotros que el producto de matrices Z transpuesta por Z, esta es una matriz que es cuadrada, que es simétrica eh, y que tiene eigenvalores positivos hasta R más 1. Esto es una matriz cuadrada de R más 1 por R más 1. Pues, y aquí con los eigenvectores, ¿verdad? Y es la descomposición espectral que nosotros hemos visto. Y aquí, pues, también reafirma de que todos sus eigenvalores son positivos. Eh, si Z no tiene rango completo, entonces, perdón, si Z tiene rango completo, entonces Z transpuesta por Z inversa, sé que gracias a la descomposición espectral, el inverso ahora en su descomposición espectral solo tengo que aplicar la potencia al eigenvalor. Y ahora consideramos los Q sub i, que son estas lambda sub i a la menos un medio por Z por E sub i. Consideramos esos nuevos vectores, ¿verdad? Los cuales son combinaciones lineales de las columnas de Z. Entonces, Q transpuesta por Q sub K es este producto que al final es igual a cero porque estos vectores son ortogonales. Es decir, que los R más 1 vectores Q sub i
son mutuamente perpendiculares y son unitarios. Su combinación lineal genera el espacio de todas las combinaciones lineales de la columna de Z. Además, pues este producto lo puede expresar como la sumatoria de esos Q sub i por Q sub i transpuesto. Según los resultados 2 a 2 de la definición que vimos en el capítulo 2, la proyección de Y en una combinación sobre una combinación lineal de esos vectores Q sub i es la sumatoria de los Q sub i transpuestas por Y por Q sub i, que algebraicamente es Z por B sombrero. Así la multiplicación de este producto de matrices se proyecta un vector del espacio que es generado por las columnas de Z. Similarmente, esta expresión es la matriz para la proyección de Y en un plano perpendicular al plano que es generado por las columnas de Z. Y ahora tenemos los estimadores de mínimos cuadrados clásicos, algunas propiedades muestrales. Aquí tenemos el modelo de regresión clásico que está anteriormente, ¿verdad? Y igual a Z más beta más epsilon y el valor esperado de los residuales es igual a 0, su covarianza igual a sigma cuadrado por i. El estimador de mínimos cuadrados, beta sombrero y los residuales epsilon sombrero tienen las propiedades muestrales que se detallan en el siguiente resultado bajo el modelo de regresión lineal general. El estimador de en mínimos cuadrados, beta sombrero, tiene que el valor esperado de beta sombrero es igual a beta, es decir, de que es insesgado. La covarianza, sigma cuadrado por z transpuesta por z inversa. Los residuales tienen las propiedades de que el valor esperado de la estimación de los residuales es igual a 0 y la covarianza es pues esas matrices. También pues el valor esperado de los residuales estimados por transpuesta por ese mismo vector es igual a n menos r menos 1 sigma cuadrado. Por lo que al definir ese cuadrado de esta forma, tenemos que el valor esperado de ese cuadrado es sigma cuadrado. Además, beta sombrero y epsilon sombrero no están correlacionados. La demostración dice que veamos la página web, pero lastimosamente ya no está. Otra cosa es lo que muestra siempre de la misma editorial, ¿verdad? Pero realmente ya no está ahí. El estimador en mínimos cuadrados, beta sombrero, posee la propiedad de varianza mínima, que primero se establece por Gauss. El siguiente resultado está relacionado al mejor estimador de una función paramétrica lineal de la forma C transpuesta por beta para cualquier C. Entonces, el teorema de mínimos cuadrados de Gauss, resultado 7.3, sea Y igual a Z por beta más epsilon, donde valor absoluto, valor esperado de los residuales es igual a 0, covarianza sigma cuadrado por i, y Z tiene el rango completo R más 1 para cualquier C, el estimador Z transpuesta por B sombrero, que sería esto, en términos escalares. Por ahí dice de que si no tiene rango completo, se puede ocupar la inversa generalizada. De Z transpuesta por beta tiene la varianza menor posible entre todas las estimadores lineales que tienen la forma A transpuesta por Y, que son estimaciones insesgadas para C transpuesta por B. Entonces,
Bueno, si yo tengo una combinación lineal de ellas, definido por este vector C, entonces esta va a ser el estimador con menor varianza. Aquí está la demostración. Y este resultado poderoso nos dice que la sustitución de beta sombrero por beta nos lleva a la mejor estimación de Z transpuesta beta para cualquier set de interés. En terminología estadística, el estimador Z transpuesta por B sombrero se llama el mejor, en términos de menor varianza, estimador insesgado lineal. Y por las letras que están aquí, ¿verdad? Blue, B, C transpuesta por beta. Ok, ese es el capítulo 7.3. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, entonces vemos la sección 7.4 que no es tan extensa y aprovechamos también para ver la sección 7.5, inferencias alrededor del modelo de regresión. De nuevo tenemos el modelo de regresión clásico, ¿verdad? Y igual a z por beta más epsilon, con el valor esperado de los residuales igual a 0, su covarianza sigma cuadrada por i. Describimos los procedimientos inferenciales basados en regresión lineal clásica con suposiciones tentativas adicionales de que el error epsilon tiene distribución normal. Métodos para probar si es adecuado el modelo se consideran en la sección 7.6. Inferencias relacionadas a los parámetros de regresión. Antes de que podamos valorar la importancia de variables particulares en la función de regresión, valor esperado de y igual a beta sub 0 más beta sub 1 por z1 hasta beta sub r por z sub r, debemos determinar la distribución muestral de beta sombrero y la suma de los cuadrados residuales epsilon transpuesta sombrero por epsilon sombrero. Para esto debemos asumir de que los errores epsilon tienen distribución normal. Este resultado 7.4 nos da ciertos elementos que más tarde nos van a ayudar para hacer alguna prueba de hipótesis para ver si ya sea el modelo es correcto o si nuestro modelo, un modelo más pequeño puede ser tan bueno como el modelo completo. Resultado 7.4, o sea, y igual a z por b más epsilon, donde z tiene rango completo, R más 1 y epsilon está distribuido como normal 0 sigma cuadrado por i. Entonces, el estimador de máxima verosimilitud de beta es el mismo que el estimador en mínimos cuadrados beta sombrero. Además, beta sombrero igual a z transpuesta por z inverso por z transpuesto por y se distribuye como una normal beta sigma cuadrado por z transpuesta por z inverso. Y está distribuido de forma independiente de los residuales epsilon sombrero, que es esta diferencia. Además, n por sigma sombrero cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las estimaciones de los errores. Y tiene una distribución como sigma cuadrado por chi cuadrado con n menos r menos 1 grados de libertad, donde sigma sombrero cuadrado es el estimador de máxima verosimilitud de sigma cuadrado. Ahí está la demostración. Bueno, realmente creo que ahorita esta página creo que simplemente no está. Vamos a ver. Me lleva a otra página y realmente aquí creo que no está. Ok, entonces dice, un elipsoide de confianza para beta fácilmente se puede construir, se puede expresar en términos de la matriz de covarianza estimada S cuadrado por Z transpuesta por Z inversa, donde S cuadrado es
epsilon transpuesta por sombrero por epsilon transpuesto, epsilon sombrero entre n menos r menos 1. Tenemos aquí el resultado Z5, o sea, y igual a z por beta más epsilon, donde z tiene rango completo de r más 1 y epsilon es normal, 0 extremo cuadrado por la identidad. Entonces, una región de confianza al 100 por 1 de alfa por ciento está dado por, y aquí está la expresión, donde este f de alfa es el percentil superior 100 alfaésimo de una distribución f con r más 1 y n menos r menos 1 grados de libertad. También un intervalo de confianza simultáneo de 100 por 1 menos alfa por ciento para los beta sub i está dado por estos intervalos donde varianza sombrero de beta sub i sombrero es el elemento diagonal de S cuadrado por Z transpuesta por Z inversa correspondiente a beta sub i sombrero. Entonces tenemos aquí dos intervalos de confianza. Bueno, realmente el primero es un elipsoide de confianza, ¿verdad? Para toda la estimación beta, para todo el vector de estimación beta. Y aquí, pues, dos intervalos de confianza simultáneos para cada uno de ellos. Viéndolo desde un punto de vista univariado, ¿verdad? El elipsoide de confianza está centrado en el estimador de máxima verosimilitud de beta sombrero y su orientación y tamaño están determinados por los eigenvalores y eigenvectores de z transpuesta por z. Si un eigenvalor es cercano a 0, entonces el elipsoide de confianza va a ser bastante largo en esa dirección del eigenvector correspondiente. Los practicantes usualmente ignoran la propiedad de confianzas simultáneas por estimaciones de intervalos. En vez, reemplazan este término con los valores, los intervalos de 1 a la vez. T sub n menos r menos 1 a la alfa evaluado en alfa medios. Y utilizar los intervalos que están acá al buscar variables predictores importantes. Entonces, en vez de utilizar los intervalos simultáneos, los practicantes, los estadísticos, ocupan en vez los intervalos de 1 a la vez. Y aquí tenemos un ejemplo. Ajustar un modelo de regresión a los datos de los inmuebles. Los datos de los cálculos de la tabla 7.1, los cálculos de cuánto vale una casa, ¿verdad? Se registraron para 20 casas en Milwaukee, Wisconsin. Utilizaremos el modelo de regresión y eso j igual a beta sub 0, que sería un promedio, ¿verdad? Más beta sub 1, z sub j1. Z sub 1 dice que es el tamaño total donde se puede habitar en cientos de cuadrados, cientos de pies cuadrados. Beta sub 2, z sub j2. Z sub z2 sería el valor calculado en miles de dólares. Y el precio de venta y miles de dólares. Para esos datos, utilizando el modelo de mínimos cuadrados. Bueno, aquí están los datos, ¿verdad? El tamaño donde se puede vivir. Aquí se le quita, por ejemplo, el espacio del parqueo, que si hay un jardín, y si hay una segunda planta, se añade, ¿verdad? Ese espacio. El valor calculado y el precio de venta. Probablemente ese podría ser un valúo. Entonces, un cálculo en SAS, que es el paquete computacional que ocupan para este libro, nos da que Z transpuesta por Z inversa es esta matriz, ¿verdad? Obviamente aquí, los elementos de arriba son los mismos de abajo. Es una matriz simétrica,
Y está bien que no pongan la parte de arriba porque ya se sobreentiende y además hace que se vea más ordenado lo que tenemos acá. Los estimadores, aquí tenemos el promedio para Z1 y como que casi no hay elementos para Z2. La ecuación ajustada es esta. Entonces nos dice que los números en paréntesis son las desviaciones estándares de los coeficientes en mínimos cuadrados. Eh, tenemos ahí una variación de 3.473. También un R cuadrado que es 0.834, indicando que los datos tienen una relación de regresión fuerte. Si los residuales epsilon sombrero pasan el chequeo de diagnóstico descrito en la sección 7.6, la ecuación ajustada podría ser utilizada para predecir el precio de venta de otra casa en la vecindad del tamaño y del valor calculado. Notamos de que los intervalos de confianza, el 95% para beta sub 2, están dados por este término, ¿verdad? Los intervalos de una a la vez. Pero vemos de que el intervalo de confianza incluye que beta sub 2 puede ser igual a cero. Entonces, la variable Z2 podría botarse del modelo de regresión y repetir el análisis con una sola variable de predicción Z sub 1, dado el tamaño de donde se puede vivir. Entonces el valor se puede calcular, parece que el valor calculado parece que añade poco a la predicción del precio de venta. Ese es un elemento bastante importante. También la probabilidad de que sea mayor que valor suelto de t, tenemos que es 0.8760. Entonces, otra razón aquí en estos resultados de al implementarlo en SAS, ¿verdad? De que añade poco a la predicción de cuánto valdría la casa. Vemos ahora el tema de la prueba de razón de verosimilitud para parámetros de regresión. Parte del análisis de regresión está relacionada con valorar los efectos de los predictores particulares en la variable de respuesta. Eh, una hipótesis nula de interés dice de que algunos de los XUI no tienen mayor influencia en las respuestas de Y. Y en el ejemplo anterior lo vimos, de que el valor calculado casi no tiene una importancia grande al momento de predecir el valor de las casas. Ese predictor podría ser etiquetado de Z sub Q más 1 hasta Z sub R. La proposición de que Z sub Q más 1 hasta Z sub R no influye, que no influye en Y, se traduce en la hipótesis estadística de que hipótesis nula que el beta sub 0, perdón, el beta sub Q más 1 es igual a beta sub Q más 2 hasta beta sub R es igual a 0. O un beta sub 2 paréntesis igual a 0, donde esto sería el beta sub 2 paréntesis traspuesto. Entonces que solamente valen las primeras Q variables predictoras y que las otras R menos Q no tienen mayor significancia o importancia. Y aquí está nuestra hipótesis nula. Al tener esa información, nosotros podemos ocupar matrices particionadas. Particionamos el vector en los Q más 1 variables, entre comillas, porque el más 1 viene del vector 1, ¿verdad? Y los R menos Q restantes, que vamos a intentar mostrar de que sus estimadores no nos dan mayor información. Por lo tanto, también cortamos los estimadores en dos partes, los Q más 1 primeros y los otros R menos Q. Expresamos el modelo lineal Z beta más epsilon de esta forma. Entonces, la parte de los estimadores que sí serían importantes y aquellos que no generan un impacto en la predicción. Bajo la hipótesis de que beta sub 2 paréntesis es igual a 0. Entonces,
Si tenemos esta hipótesis, entonces mi valor predecido es nada más Z1 por beta sub 1 paréntesis más epsilon. La prueba de razón de verosimilitud de H sub 0 está basado en que la suma de cuadrados extras sería pues la suma de cuadrados bajo el modelo simplificado menos la suma de cuadrados de los residuales bajo el modelo completo. Y aquí está su equivalente matricialmente, donde pues los estimadores beta sub 1 paréntesis sombrero sería esta expresión. Y ahora tenemos el resultado que nos da la prueba estadística. Si z tiene rango completo, r más 1 y epsilon se distribuye como una normal cero, sigma cuadrado por i, la prueba de razón de verosimilitud de h sub 0, beta sub 2 paréntesis igual a 0 es equivalente a probar de que h sub 0 basado en la suma de los cuadrados extras en la expresión anterior y ese cuadrado igual a esta expresión, en particular la prueba de razón de verosimilitud se rechaza h sub 0 si este estadístico es mayor que eh, la distribución, el valor de la distribución f con estos grados de libertad a un nivel alfa, donde esto representa el 100 alfaésimo percentil de la distribución f con estos grados de libertad. Aquí está la demostración. Nos pasamos al comentario. La prueba de razón de verosimilitud se implementa como sigue. Para probar si todos los coeficientes de un subconjunto son ceros, ajustar el modelo con y sin los términos correspondientes a esos coeficientes. La mejora en la suma de los cuadrados de los residuales, la suma de los cuadrados extra, se compara con la suma de los cuadrados residuales para el modelo completo vía la razón f. El mismo procedimiento se aplica incluso si en el análisis de varianzas en situaciones donde z no es de rango completo. Más generalmente es posible formular una hipótesis nula referente a las R-Q combinaciones lineales de beta de la forma H sub 0 C beta igual a sub 0, sea R-Q por R más 1, la matriz C que tenga rango completo y A sub 0 igual a 0 considere que pues H sub 0 igual a C por beta igual a 0. Esta hipótesis nula reduce la excogitación previa cuando C tiene esta forma. ¿Ok? Entonces, si escribimos C de esta forma, entonces nosotros tenemos precisamente la prueba de que los R-Q variables restantes no probar de que esta hipótesis nula, ¿verdad? Bajo el modelo completo, Z por B sombrero está distribuido como una normal C por beta, sigma cuadrado C por Z transpuesta, Z inversa C transpuesta. Rechazamos la hipótesis nula C por beta igual a 0 a un nivel alfa si 0 no está en la elipsoide de confianza de 100 por 1 menos alfa por ciento para C por beta. Equivalentemente, rechazamos H sub 0, Z por beta igual a 0 si este estadístico es mayor que R menos Q por este valor de la distribución f en alfa, donde este cuadrado es esta expresión y este es la en alfa percentil superior de una distribución f con estos grados de libertad. Para probar en la prueba de razón de verosimilitud y el numerador de la razón f en el residual de la suma de los cuadrados extras incurre al ajustar el modelo sujeto a las restricciones de C por beta igual a 0. El siguiente ejemplo ilustra cómo un diseño de experimentos no balanceados fácilmente se puede manejar por la teoría general que hemos descrito. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Probar la importancia de predictores adicionales utilizando
el enfoque de la suma de los cuadrados extras. Aquí dice que clientes frecuentes, hombres y mujeres, califican el servicio en 3 establecimientos de una cadena de restaurantes. Las calificaciones de servicio fueron convertidos en un índice. La siguiente tabla contiene datos para 18 clientes. Cada punto en la tabla se categoriza según las localidades, 1, 2 y 3. Tenemos 3 localidades. Y el género, pues hombre igual a 0, mujer 1. Esta categorización tiene el formato de una tabla de 2 vías con un número distinto de observaciones por celda. Por ejemplo, las combinaciones de la localidad 1 y que sea hombre tiene 5 respuestas, mientras que la combinación de la localidad 2 y que sea mujer tiene 2 respuestas, introduciendo 3 variables mudas para tomar en cuenta la localidad y 2 para el género. Podemos desarrollar un modelo de regresión que conecta el servicio a la localidad, el género y su interacción utilizando esta matriz de diseños. Entonces tenemos esa data, ¿verdad? La localidad 1 para el sexo masculino y el femenino, ¿verdad? 5 observaciones del sexo masculino, sexo femenino, todas en la localidad 1. Y lo que le dan al servicio. Vemos aquí el mayor elemento y el menor elemento. Entonces, este es para la localidad 2 y la localidad 3. En la localidad 2 tenemos 5 observaciones del sexo masculino y 2 del sexo femenino. Y en la localidad 3, pues 2 por cada género. Notamos aquí que pues hubo una muy buena calificación en la localidad 1, género femenino, y una muy baja calificación de la localidad 2 y el género masculino. Vamos a crear una matriz de interacción, variables de interacción que nos dan las combinaciones de lugar y género. Tenemos 3 lugares, 2 géneros, tenemos un total de 6 interacciones. Al ver este modelo, al escuchar esa interacción, suena como que quizá no sea tan importante. Y eso es lo que esperaríamos, que nos dé los resultados del modelo, que al final, pues, estas variables de interacción no tengan mayor peso porque de alguna forma ya se cuentan en esas variables de localidad y género. Tenemos aquí una variable que es 1 si es macho, 0 si es hembra. Perdón, ese es para macho, ¿verdad? 1 si lo es, ¿verdad? Y 0 si no. Y para mujeres, pues 0 si no es, 1 si lo es. Localidad, la localidad 1, ¿verdad? Si aparece en 1 es porque es en esa localidad, si no es porque no está en esa localidad. Aquí en esta otra variable, 1 si está en la localidad 2 y 0 si no está. Obviamente en estos bloques solo puede haber exactamente un 1 por cada uno de estos segmentos, ¿verdad? Y aquí una interacción, donde hacen interacción de localidad género, ¿verdad? Donde solo podemos tener un 1 en cada uno de estos segmentos. Entonces, si está en la localidad 1 y sexo masculino, tenemos un 1 en esa variable y 0 en lo demás. Aquí sería, pues, si es en la localidad 1 y si el sexo es femenino, 0 en lo demás. Y así, ¿verdad? El número de respuestas totalmente está de acuerdo con lo que está arriba. El vector de coeficientes se puede delinear de la siguiente forma: beta transpuesta, bueno, promedios más la interacción de la localidad, interacción del género y la interacción localidad-género. Entonces, beta sub i representan los efectos de la localidad,
Al terminar el servicio, las tablas sub i representan el efecto del género y los gamma sub ik, efectos de interacción de localidad género. La matriz, el diseño matriz Z no es de rango completo. De hecho, el rango de Z es igual a 6. Y tenemos realmente 13 variables acá. 13 variables y el rango es 6. Por el modelo completo, los resultados computacionales nos dan la suma de los cuadrados de los residuos 2977 y n menos rango de Z 12. El modelo sin los términos de interacción tiene un diseño matriz Z1 que consiste en los primeros 6 columnas hasta acá, ¿verdad? Sin todo eso que es la interacción, localidad, género, y nos da la suma de cuadrados 3419. Podemos ver que por la escala los números están un poco cercanos y 14 grados de libertad para probar de que la interacción no nos da mayor información. Calculamos el estadístico de la prueba de razón de verosimilitud, ¿verdad? Que al final nos da 0.89. Al ver la distribución F con 2 y 12 grados de libertad, por ejemplo, en 0.01, nosotros tenemos 99.416. No es realmente, como este número es muy pequeño, entonces bien difícil. No, realmente no tenemos un número para el cual se rechace esa hipótesis. Por lo tanto, vemos que esta hipótesis es factible. Es bastante factible que simplemente la interacción no nos da una información adicional. Entonces, la razón F podría ser comparada con un punto de porcentaje apropiado para una distribución F con 2 y 12 grados de libertad. La razón F no es significante para cualquier nivel de significancia alfa razonable. En consecuencia, concluimos que el índice de servicio no depende de la interacción de género localidad y que estos términos se podrían botar del modelo. Utilizando un enfoque de suma de cuadrados extra, podríamos verificar de que no hay diferencia entre las localidades, que no hay efecto en las localidades, pero que el género es significante. Esto llama la atención. Ya en términos de investigar pues el problema en cuestión, ¿verdad? Que el género sí es importante al modelo al momento de dar una calificación al servicio, pero de que la localidad no. Hombres y mujeres no dan los mismos calificaciones de servicio. En el análisis en situaciones de análisis de varianza, donde las cuentas de cada una de las celdas son desiguales, la variación en las respuestas se puede atribuir a variables de predictoras diferentes y su interacción no usualmente no se puede separar en montos independientes de respuesta. Para evaluar la influencia relativa de los predictores en las respuestas en ese caso, se necesita ajustar el modelo con o sin los términos en cuestión y después calcular la estadística apropiada de F. Ok, ahí está entonces la sección 7.4. Vamos a ver entonces la sección 7.5, que es bien corta, unos 10 minutos más. La clase de hoy ha sido un poco larga para poder, ¿cómo se llama? Poder cubrir los capítulos 7 y 8 en la semana 11 y así pues en la semana 12 poder tener el parcial número 3, ¿no? Una vez el investigador, bueno, perdón, inferencias de la estimación de la función de regresión. Una vez el investigador está satisfecho con el modelo de regresión ajustado,
se puede utilizar para resolver dos problemas de predicción, sean los z sub 0 transpuestas, los valores seleccionados para las variables de predictoras. Entonces z sub 0 y beta sombrero se pueden utilizar. Uno, para estimar la función de regresión, un valor esperado en z sub 0. Y dos, estimar el valor de la respuesta y en z sub 0, que ya sería hacer una predicción. Entonces, por un lado, hallar un valor esperado de lo que ya tenemos y otro, predecir. Estimar la función de regresión en z sub 0. Si hay y sub 0, el valor de la respuesta cuando la variable del predictor tiene los valores z sub 0 transpuesta iguales a estos. Según el modelo, esperamos que el valor de y sub 0, valor esperado de y sub 0, dado z sub 0, sea igual a z sub 0 transpuesta por beta. Es el estimador en mínimo cuadrado. Resultado 77. Para el modelo de regresión lineal, z sub 0 transpuesta por beta sombrero es el estimador lineal insesgado del valor esperado de y sub 0 dado z sub 0 con menor varianza. Y ahí está la varianza. Si los errores de epsilon están distribuidos normalmente, entonces un intervalo de confianza a 100 por 1 menos alfa por ciento para este valor esperado se da por esa expresión, donde, bueno, esto ya sabemos a lo que se refiere. Y la otra, pues, problemática que analizamos es el pronosticar para una nueva observación en z sub 0. La predicción de una nueva observación, tal como y sub 0 en z sub 0 transpuesta, es más incierta que estimar un valor esperado de y sub 0. Según el modelo de regresión, y sub 0 igual a z sub 0 transpuesta por beta más epsilon sub 0, o nueva respuesta y sub 0 igual a valor esperado de y sub 0 en z sub 0 más nuevo error, donde epsilon sub 0 está distribuido como normal 0 sigma al cuadrado y es independiente de sigma y por lo tanto beta sombrero y s cuadrado. Los errores epsilon influencian los estimadores beta sombrero y s cuadrado a través de las respuestas y, pero epsilon sub 0 no lo hace. Vemos el resultado 7.8, dado el modelo de regresión lineal. Una nueva observación y sub 0 tiene un predictor insesgado z sub 0 transpuesta por b sombrero, la varianza del error de la predicción, y sub 0 menos z sub 0 transpuesta por beta sombrero está dada por esta expresión. Notar que aquí tenemos como uno más, ¿verdad? Comparado a lo que teníamos anteriormente. Cuando los errores epsilon tienen una distribución normal, un intervalo de predicción de 100 por 1 menos alfa por ciento para y sub 0 está dado por estos intervalos. El intervalo de predicción para y sub 0 es más ancho que el intervalo de confianza para estimar el valor de la reacción de la función valor esperado de y sub 0 dado z sub 0 igual a z sub 0 transpuesta por beta. La incertidumbre adicional en predecir y sub 0 el cual se representa por el término extra s cuadrado en la expresión. Aquí pueden ver uno más, ¿verdad? Y al multiplicar tenemos un s cuadrado extra. Viene de la presencia de la incerteza del término del error epsilon sub 0. Y ahora vemos un ejemplo. Estimaciones de intervalos para respuestas promedios para una respuesta futura. Compañías que consideran la compra de una computadora deben primero valorar si en el futuro necesitan determinar el equipo apropiado. Un informático recolecta datos
de 7 compañías similares para poder predecir una ecuación de los requerimientos de cuántas computadoras se necesitan para el manejo de inventario, el cual se desarrollará. Los datos se dan en la siguiente tabla a través de esas 3 variables. Z1, órdenes de clientes en miles. Z2, cuenta de ítems de añadir, borrar en miles. Y Y, pues tiempo en horas de lo que se tarda en procesar una CPU. ¿Cuántos procesadores se necesitarían? Construir una intervalo de confianza de 95% para el promedio de tiempo de CPU. Valor esperado de Y sub 0 dado Z sub 0. En Z sub 0 transpuesta igual a 1, 130, 7.5. También hallar una predicción del 95% del intervalo para una nueva localidad de los requerimientos de CPU que corresponden al mismo Z sub 0. Un programa computacional nos da los estimados de la función de regresión estimada Y sombrero. Y ya está, 842 más 1.08 Z sub 1 más 0.42 Z sub 2. Pues Z transpuesta por Z inversa. Aquí está el cálculo de la matriz. S igual a 1.204 y consecuentemente pues tenemos aquí la estimación. Empezando a hacer los cálculos para los intervalos de confianza, tenemos que los intervalos de confianza serían de 150 a 153.94 tiempo de procesamiento de CPU. Y aquí está los intervalos de confianza del resultado Z7. Aquí están los datos de las computacionales. Y aquí si nosotros queremos hacer una predicción en el cual nosotros añadimos este cuadrado adicional, ¿verdad? Y nuestro intervalo de predicción al 95% para una nueva instalación de lo que se requiere en tiempo de CPU con las condiciones de Z sub 0 que están dadas por esta expresión o 148.08 a 155.86. Y podemos ver nosotros que este intervalo es más grande. Es más grande un intervalo de predicción que un intervalo en el cual nosotros estamos hallando un valor esperado. Bueno, y esto era lo que tenía preparado para hoy. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Ha sido un El juego parcial es el sábado, ¿verdad? viernes, sábado. Viernes a las 2 reciben el examen. Tienen el tiempo todo el sábado hasta las 11:59. Así es. Gracias. Ok, entonces el jueves no tendríamos clases. Sería un tiempo que tendrían para estudiar, ¿verdad? Voy a estar atento ahí en el WhatsApp por si hay preguntas en este momento a la hora de clase, ¿no? Entonces, bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Les deseo feliz tarde, buen provecho y nos vemos mañana a las 10:30. Gracias.